Ok, muchachos, vamos a revisar ahora la Solemne 3 y la vamos a ir revisando así en tiempo real, ¿ya? A ver, se encuentra en turno en un hospital general de mediana complejidad. Equipo de enfermería necesita evaluar a un paciente que se encuentra hospitalizado en medicina, ¿ya? Eso es el primer elemento. Tiene 70 años, antecedentes de hipertensión, diabetes, insulino no requirente en tratamiento con metformina, enalapril. Tiene un cuadro infeccioso agudo que requirió antibióticos, mala tolerancia. Desde la hospitalización ha estado irritable, grita durante la noche, lanza objetos a otros pacientes de la sala y agrede a un técnico de enfermería mordiéndole un brazo. Es contenido. A su evolución destaca que el examen el paciente se presenta hiperalerta, desorientado en tiempo y espacio. No logra invertir series simples. Eso quiere decir compromiso de conciencia. Quiere que se encuentra en casa con su madre y castigando por portarse mal. Está delirioso. ¿Ya? ¿Cuál sería el diagnóstico etiológico? Sería agitación psicomotora en pacientes con delirium. Ya no es una psicosis lúcida, el paciente está confuso, no es indiferenciado porque está confuso y eso es delirium. Y no hay evidencia de que tenga intoxicación por sustancia y hay elementos suficientes para decir que tiene delirium. ¿Cuáles de los siguientes fármacos utilizaría como alternativa para el manejo? Haloperidol 2,5 probablemente es la recomendación. En este caso, diazepam, lorazepam, risperidona oral probablemente no son alternativas. Los benzodiazepinas no se usan en estos casos. Risperidona oral por vía oral sí está disponible, pero en este caso, digamos, este paciente está agitado, delirioso, agrede a otras personas, probablemente haloperidol es una buena alternativa. Paciente de 20 años, traído por ambulancia, contenido de 4 extremidades por el periodo de agitación en la vía pública. El personal le menciona que lo encuentran lanzando mesas y sigue en un restaurante sin una finalidad aparente. No le administran fármacos desde su traslado. ¿Qué elemento del examen mental le sería sugiriente, le sugiere una causa médica? ¿Ya? Eh, Compromiso de conciencia. ¿Ya? O sea, si el paciente presenta síntomas parecidos al del otro paciente, ¿ya? Eh, que el paciente pueda tener algún grado de la alerta, que pueda tener dificultad para invertir, que pueda estar desorientado en tiempo y en espacio, todo orientan a compromiso de conciencia. Eso significa que el paciente puede estar cursando un cuadro de causa médica, metabólica, neurológica, etcétera. ¿Ya? No es el efecto irritable, no es la presencia de ideas delirantes, no es la conducta alucinada. ¿Ya? En caso de atender a un paciente en un servicio de urgencia que tiene registrado que consulta por crisis de pánico, ¿qué característica clínica presenta un mayor riesgo de agitación psicomotora? El antecedente de trastorno por uso de cocaína o marihuana, como vieron en clase. No es la personalidad impulsiva, ni el dolor, ni la baja frustración. ¿Ya? En relación al manejo de un episodio de agitación psicomotora, se señala lo siguiente. ¿El objetivo primordial es sedar al paciente? No. ¿La contención mecánica, una intervención de primera línea? No. La administración de haloperidol junto con lorazepam por vía intramuscular es el fármaco ideal. No hay fármacos ideales, ¿ya? Las medidas no farmacológicas, por ejemplo, la desescalada, son más costo efectivas. Efectivamente, lo que hay que tratar de hacer siempre es tratar de desescalar la situación. La última pregunta tiene que ver con eso y lo vamos a revisar posteriormente. ¿Ya? Pero es muy relevante que ustedes conozcan, digamos, cuáles son las medidas orientadas a desescalar este tipo de agitación que tiene que ver con identificar la situación, cuidar el personal, establecer contacto con el paciente, una persona, que no haya más interlocutores, escuchar al paciente, eh, eh, establecer una distancia, no ser amenazante, etcétera. ¿Ya? Respecto al suicidio, eh, bueno, medidas no farmacológicas. Respecto al suicidio, señale si es verdadero o falso. ¿Se observa un aumento sostenido de la muerte en adolescentes? Falso. Los eventos sociales negativos, como las crisis económicas, los atentados terroristas, asocian siempre a un aumento en la tasa de suicidio. Falso. Es difícil predecir lo que va a ocurrir. La tasa de suicidio puede aumentar, puede mantenerse estable, puede bajar. ¿Ya? A pesar de que, como vimos en clase, hay varios ejemplos de ambas cosas. La emisión de una serie que muestra conductas suicidas como las 13 razones, se asociaría con reducción del riesgo de suicidio. Falso. Se ha visto que aumenta el riesgo o puede aumentar el riesgo en un tipo de población particular. Colocar vallas de seguridad en lugares emblemáticos como el Costanera no es útil para prevenir suicidios, pues la persona buscaría otro medio. Falso. Se ha demostrado que sí puede ser útil. La presencia de armas de fuego en casa incrementa el riesgo de suicidio. Verdadero. Ya vimos, la disponibilidad de medios letales eh, aumenta el riesgo.
Países con mejor acceso a servicios de salud tienen menores tasas de suicidio, falso. Como vimos, no hay una correlación clara, digamos, respecto a una cosa y otra, y efectivamente países con eh, buenos servicios de salud igual tienen altas tasas de suicidio, países con muy pobres servicios de salud tienen más bajas tasas de suicidio, como vimos en clase. ¿Cuál es la principal limitación de los factores de riesgo como predicción individual? ¿Los factores de riesgo solo se aplican a poblaciones con trastornos psiquiátricos graves? No, los factores psiquiátricos predicen mortalidad poblacional a largo plazo, no un riesgo individual de corto plazo. Esa es la alternativa correcta, ¿ya? O sea, podemos ver que hay un grupo de personas que tienen más riesgo, aún así su riesgo sigue siendo muy bajo y nos puede predecir de que esa población tiene, pero no nos va a decir qué es lo que hay que hacer en eh, el corto plazo, ¿ya? ¿Qué tipo de intervenciones ha demostrado eficacia en disminuir la tasa de suicidio? Intervenciones universales como limitar el acceso a medios letales, ¿ya? Las intervenciones psicológicas, farmacológicas o las líneas de ayuda directa no han demostrado disminuir las tasas de suicidio, han demostrado que pueden ser útiles para modular la suicidalidad, pero no la tasa de suicidio. Entre otras cosas porque es un fenómeno difícil de demostrar porque las tasas son muy bajas. La mayor cantidad en números absolutos, como dice ahí, que mueren por suicidio en Chile es la población de hombres entre 25 y 60 años. No es la población infanto-juvenil, no son las mujeres, no son las personas mayores. La población en personas mayores de 65. En realidad las personas mayores de más de 70 años tienen una tasa más alta, pero representan una población pequeña. Las mujeres tienen más suicidalidad, pero tienen varias veces menos suicidio que los hombres. La población infanto-juvenil es una población de riesgo, pero el número absoluto no es tan importante. Son los hombres entre 25 y 60 años los que presentan números absolutos mayores de suicidio. Respecto a la epidemiología de los trastornos alimentarios, la correcta es mucho más frecuente los trastornos por atracones y más frecuente que la bulimia, más frecuente que la anorexia. Respecto a la farmacoterapia y los trastornos alimentarios, ¿la lisdexamfetamina es el único fármaco aprobado para bulimia? No. ¿La anorexia, la FDA ha aprobado el uso de la olanzapina como tratamiento de bulimia? No. ¿El bupropión está contraindicado en el tratamiento de la bulimia? Sí, porque se observó, digamos, una correlación con convulsiones, por lo tanto se considera contraindicado. ¿El topiramato es primera elección de la FDA para el trastorno por atracón? No. Respecto al trastorno por atracón, ¿cuál de las siguientes condiciones no es una comorbilidad médica frecuente? El síndrome de arte mesentérica superior, lo señaló aquí su doctor como un distractor. A mí me parece que no sé qué tiene que ver esto de acá, pero obesidad, diabetes mellitus, trastornos del sueño son bastante frecuentes en pacientes con trastorno por atracón. Síndrome de arteria mesentérica superior, no. ¿Qué condición o signo clínico justificaría la hospitalización de un paciente con trastorno alimentario en un servicio médico? La bradicardia con la bradicardia intensa, ¿ya? Este índice de masa corporal no suficiente, ideación suicida, digamos, y otros elementos de juicio para considerar la hospitalización, la necesidad de aumentar la variedad de los alimentos en la dieta, es algo que se maneja ambulatoriamente. Esto es un factor para considerar la hospitalización en un servicio médico. En relación al síndrome de realimentación, ¿cuál es la cascada principal de alteraciones metabólicas? Como lo explicó el doctor en clase, es esta, ¿ya? La disminución del glucagón con el aumento de insulina, con el aumento de la captación de glucosa y la utilización de fósforo, magnesio y potasio, llevando a hipofosfemia, hipocalemia y hipomagnesemia, ¿ya? Según el DCM, ¿cuál es el criterio de diagnóstico? Es un criterio para diagnóstico de anorexia, el miedo a ganar peso. No es la evitación de pensamiento relacionado a la comida, más bien todo lo contrario. Digamos, los pacientes con anorexia piensan mucho en comida. La evitación de la comida como una percepción sensorial anómala, eso es propio del ARFID. La pérdida de control sobre la comida, al contrario, en la anorexia los pacientes tienen mucho control sobre la comida. Para hacer la restricción, la pérdida del control es más propia de los trastornos por atracones y de la bulimia, ¿ya? Paciente de 30 años con trastorno por uso de cocaína refiere que experimenta un deseo intenso de consumir cuando pasa por el barrio donde solía comprar droga, al escuchar cierto tipo de música o cuando está estresado. Estos episodios ocurren incluso después de periodos prolongados de abstinencia y pueden precipitar recaídas. Esto se llama craving, ¿ya? No es tolerancia. La tolerancia es cuando los pacientes consumen lo mismo y experimentan menos efecto o tienen que escalar ya el uso de la sustancia para percibir el mismo efecto. No es un síndrome de abstinencia tardía ni es sensibilización conductual, se llama craving.
Un adolescente de 16 años evaluado por consumo problemático de marihuana. Durante los últimos 6 meses, sus padres reportan cambios significativos de baja rendimiento escolar, episodios de euforia seguido de letargo. El paciente niega el consumo de otras sustancias y no presenta antecedentes psiquiátricos previos. ¿Cuál de esos factores aumenta el riesgo de desarrollar un trastorno por sustancias? ¿Ya? Eh, Probablemente esta comorbilidad, el trastorno por déficit atencional. No es la edad de inicio tardío, más bien temprano, no es el metabolismo lento de la sustancia, más bien el metabolismo lento de la sustancia al revés, digamos, más disminuye la probabilidad de un trastorno por sustancia. Y el alto nivel socioeconómico, no es un factor de riesgo. Ya, como vimos, los trastornos por sustancia pueden entenderse como complicaciones de otros trastornos psiquiátricos, trastornos del ánimo, trastorno ansioso y trastorno por déficit atencional principalmente. ¿Cuál de las siguientes sustancias presenta más riesgo de adicción entre quienes la ha usado por primera vez? Como vimos, es la nicotina, ¿ya? Más que el alcohol, cannabis o cocaína, incluso, ¿ya? Se necesita muy poco tiempo para hacerse adicto a la nicotina versus el alcohol que necesita más tiempo dependiendo también de la manera en que se usa, o la cannabis o la cocaína. Hombre, 40 años, con consumo crónico de alcohol, consulta por insomnio severo, temblores y episodios de ansiedad intensa desde que dejó de beber hace 48 horas. ¿Cuál es el manejo más apropiado? Iniciar benzodiazepinas para el manejo de la abstinencia. ¿Ya? Tiene un síndrome de abstinencia, eso se trata con benzodiazepina. ¿Ya? Un tratamiento específico, digamos, para un síndrome particular, digamos, de la suspensión súbita de uso crónico de alcohol. ¿Ya? No son los antipsicóticos, y hay que tener cuidado porque estos pacientes probablemente pueden complicarse mucho y efectivamente pueden convulsionar, y puede ser un motivo de hospitalización, ¿ya? Eh, no, por lo tanto, es una situación de alto riesgo, ¿ya? Por lo tanto, no hay que quedarse tranquilo solamente con derivarlo para la casa, digamos, con indicaciones generales. Un paciente con consumo problemático de cannabis, ¿qué características neuropsiquiátricas puede presentarse? Disminución de la memoria y del aprendizaje, ¿ya? Pacientes jóvenes, digamos. Aumento de la productividad, no. Hipersomnia o disminución del apetito, no. ¿Qué sustancia se asocia con mayor riesgo de desarrollar psicosis transitoria? ¿Ah? Por efecto, digamos, de la propia sustancia. Cocaína, ¿ya? Cocaína, digamos, puede presentar psicosis transitoria. La cannabis se asocia a más riesgo de psicosis en el largo plazo, ¿ya? El alcohol no, la benzodiazepina no. Consulta por atención primaria en un paciente de 19 años sin antecedentes médicos quirúrgicos, alergia o uso de fármacos, ni con historia de atención de salud previa. Hace un año fuma 1 o 2 pitos por semana y lee en internet, le surgió la duda si podría desarrollar un problema asociado al consumo de marihuana. Frente a esta duda, ¿cuáles serían los elementos clínicos de mayor impacto para desarrollar un trastorno por uso de marihuana? La frecuencia y la duración del uso, ¿ya? Más que factores protectores o la potencia del cannabis, que también es un factor, o los factores genéticos, que pudieran serlo, pero la frecuencia y el uso probablemente es lo más relevante. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una característica propia de la actividad forense? No establece una relación terapéutica, no hay confidencialidad absoluta, hasta no se prioriza la alianza terapéutica, no existe confidencialidad, salvo con consentimiento informado, ¿ya? En ese sentido, la actividad forense tiene un rol central en los aspectos legales y en el sentido de distinto a las relaciones médico-pacientes naturales o usuales. ¿Cuál es la función pericial habitual en el foro penal dentro de la psiquiatría forense? Evaluar la imputabilidad, ¿ya? Eso es lo penal, ¿ya? Y el objetivo principal de una evaluación pericial de interdicción en un contexto civil es evaluar si la persona conserva la capacidad para administrar sus bienes o tomar decisiones autónomas, ¿ya? Por sobre la otra alternativa que ustedes pueden mirar ahí. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja adecuadamente el principio ético y legal sobre la confidencialidad en contextos forenses? Um, La confidencialidad puede ser limitada si está en juego la protección de pacientes o de terceros. O sea, si uno evalúa un riesgo real, ya, no solamente porque un paciente diga que tiene la idea de que quiere matar a alguien, por ejemplo, o que quiere suicidarse. Obviamente hay que evaluar el riesgo, a pesar de que ya vimos cuando hablamos de suicidio las dificultades que tiene eso. Pero si yo considero que hay un riesgo real, eso puede, en ese sentido, limitar la confidencialidad, ¿ya? Y eso es relevante que lo sepan, ¿ya?
Una madre consulta preocupada porque su hijo de 30 meses no responde cuando lo llama por su nombre y prefiere jugar solo. ¿Ya? Durante la consulta se observa que el niño evita el contacto visual, no señala objetos para compartir su interés. La madre refiere hasta los 18 meses el desarrollo parecía normal. ¿A qué edad típica se observan estos fenómenos? Probablemente antes de los 2 años. Ya 6 meses muy pequeñito y en ese sentido a esta edad, los 2 años, es cuando empiezan a aparecer estas conductas, ¿ya? Y que son sospechosas de un trastorno del espectro autista. Niño de 3 años presenta desarrollo del lenguaje tardío, dificultades para mantener conversaciones. Su padre reporta que repite frases textuales, que escucha en televisión, pero no comprende cómo usarlas, ¿ya? Tiene dificultades para interpretar expresiones faciales. ¿A qué área del desarrollo afecta? A la comunicación y la interacción social, tal como aparece ahí. Ya no tiene ningún misterio, digamos. Ahora, padre de una niña de 4 años que consulta porque presenta movimientos repetitivos, como aletear las manos cuando está emocionada, se altera significativamente cuando cambia la rutina y muestra fascinación intensa por la rueda de los juguetes, observándose girar y observándola girar durante largos periodos. ¿Qué característica del trastorno espectro autista describe esto? Patrones de comportamiento restringido y repetitivos, ¿ya? Tal como está descrito ahí. Una mujer de 32 años consulta por dificultades laborales persistentes, refiere que desde niña ha tenido problemas para completar tareas, mantener la atención y organizar sus actividades. Trabaja como contadora, pero frecuentemente comete errores por distracción, no logra terminar los informes en los plazos. Su padre confirma que en el colegio tenía un comportamiento similar. ¿Cuál es el criterio más importante para establecer el diagnóstico de trastorno por déficit atencional en un paciente que presenta estos síntomas? No es la duración de los síntomas de 6 meses, sino que los síntomas deben tener un origen rastreable desde la infancia, ¿ya? Eh, no después de los 18 años, ni que sean solamente en el ámbito laboral. Mujer de 35 años, historia de bajo rendimiento laboral académico, semejante a lo anterior, interpersonal y relación interpersonal inestable, episodio recurrente de depresión. Durante la evaluación, refiere a dificultades para mantener la atención, organizar tareas y controlar los impulsos desde la infancia. Los síntomas le causan deterioro significativo en múltiples áreas de funcionamiento. ¿Cuál de las siguientes complicaciones más características de un déficit atencional no tratado? El patrón repetido de fracaso y frustración que empeora la depresión. ¿Ya? O sea, los trastornos por déficit atencional efectivamente pueden tener varias complicaciones, entre ellos trastornos depresivos y trastornos por sustancias, como vimos en nuestro ejemplo anterior. ¿Qué factor etiológico tiene mayor relevancia en el desarrollo de déficit atencional? Factores genéticos. ¿Ya? Padres mayores no se ha descrito en trastorno espectro autista, exposición a estrés social no, deficiencia nutricional específica en el deterioro no, más importante son los patrones genéticos. ¿Qué tratamiento es considerado primera línea? El uso de estimulantes como metilfenidato. Y mientras atiende a un paciente con atención de urgencia en el CEFAM, que usted escucha en sala de espera, hay una persona que está gritando, usted sale, se encuentra con esta persona. ¿Qué características tiene la desescalada verbal? Menciona al menos 5 características. Y en ese sentido, la desescalada verbal es importante, así que es muy probable que aparezca en el examen también, ya que muchos de ustedes parece que no lo tienen claro, ¿ya? Y en ese sentido, eh, las características de la desescalada verbal las vamos a dejar para que la estudien porque es muy relevante. ¿Ya? Eso.